día de hoy en el profeta Isaías, capítulo 53, ya, no sé si este cable no me da más, ¿cierto? 53, capítulo 53, o me muevo yo entonces. Sí. Ahí sí. Tranquilo, siervo, tranquilo, estamos. Ya, Isaías 53, versículo 1, vamos a comenzar a leer. Ay, sí, gracias. Isaías 53, 1 dice de la siguiente manera: ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¿Qué tal si hacemos una oración? Dígale al Señor ahí lo que siente usted, que prepare su mente, su corazón para escuchar la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en esta tarde delante de tu presencia, Señor, para que tú puedas, Señor, hablar a nuestro corazón. Habla a nuestra vida, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo pueda, Señor, calar en lo más profundo del corazón, Señor. Que tu Espíritu pueda ir sanando, tu Espíritu pueda ir obrando, Señor, en medio de la iglesia. Si alguien ha llegado cargado, si alguien ha llegado afligido, Señor, que puedan echar sobre ti la carga, Señor. Padre, porque tú eres en quien nos da descanso en esta noche, Señor. Padre, gracias te damos por la iglesia, porque reconocemos que tú eres el Señor de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy día, iglesia, quiero compartir una palabra. La verdad es que es una palabra que el Señor me ha estado inquietando para toda la iglesia. No solo para los líderes, para toda la hermandad, porque creo que es importante el poder comprender que la palabra del Señor trasciende más allá de las barreras culturales, trasciende más allá de lo que nosotros podamos pensar y trasciende las edades. Creo que el Señor hoy día está haciendo una obra en la iglesia, se han armado diferentes equipos y la verdad que el Señor nos ha estado llamando también a la oración, Por lo tanto, la palabra que quiero compartir con ustedes hoy día la he denominado el poder de la sanidad. El poder de la sanidad. Y tiene relación esta palabra con el poder que obra en Jesucristo y que ese poder es traspasado también a la iglesia. Amén. Que ese poder que estuvo en Jesús, también Él cuando ascendió nos dejó a su Espíritu Santo, que es el Consolador. Por lo tanto, hoy día quiero compartir acerca del poder de la sanidad. Hace un tiempo atrás, en las noticias, yo me vi realmente conmovido e impactado con el caso de una actriz que perdió a su pequeño de 6 años. ¿Se acuerdan de ella? Mariana Derderian parece que se pronuncia.
la verdad, cuando yo vi la noticia y le hice el seguimiento, yo pensaba que si a mí me ocurriera algo así, creo que estaría completamente abatido. No encontraría consuelo. Desde mi humanidad, por supuesto. Sé que el Señor lo puede hacer. Pero casos así, hermanos, vemos todos los días. Hace un tiempo, hace un año, dos años atrás, me tocó también compartir la palabra del Señor en un funeral de un joven de solamente 25 años que se había quitado la vida. Y era hijo de una hermana de la congregación. Este joven con una depresión silenciosa, ¿cierto? La madre de este joven va a su pieza y lo encuentra ya sin vida a este jovencito. Y la verdad es que yo pensaba que a veces hay heridas que están caladas en el alma de la iglesia, que muchas veces son heridas silenciosas. Son heridas que están allí desde pequeños, que se arrastran por los años, pero que a lo largo de nuestra historia, de alguna u otra manera, han ido formando nuestro carácter y nuestra relación con el Señor. Se nos ha enseñado desde pequeños que los hombres no pueden llorar, ¿cierto? Una especie de masculinidad frágil que hoy día se habla, pero se nos ha enseñado y se nos ha encapsulado en un sistema religioso que también, ¿cierto? Usted no puede estar mal. Porque si está mal significa que no tiene al Señor. Y eso yo lo he escuchado, yo lo he oído. Entonces estamos en un sistema, estamos en una sociedad donde hay muchas personas, no solamente afuera, como los casos que yo le comenté, sino que dentro de la iglesia que arrastran heridas que yo las he denominado heridas del alma. Heridas que no son sanadas simplemente con un fármaco, que no son sanadas simplemente con terapia, que tiene que ver, yo creo en eso por supuesto, pero que tiene que ver que la obra del Señor a través del Espíritu Santo es la única solución para esas heridas. Pero hemos aprendido, ¿cierto?, que debemos estar bien. Cuando estar bien no siempre es estar bien, también hay derecho a estar mal. Pero nosotros no comprendemos la realidad del Evangelio y la promesa del Evangelio, la promesa del Mesías, que este Mesías que iba a venir según Isaías, iba a traer sanidad a la iglesia. Amén. Y no se lo hablo solamente como pastor, porque también lo viví muchos años como trabajador social, como líder de jóvenes, donde muchos jóvenes, muchos adolescentes, muchas mujeres ya que prácticamente tenían la vida saldada, ya jubiladas, ya supuestamente estable, cuando uno indagaba más allá, tenían heridas que todavía al recordar no cicatrizaban todavía. Tenemos una sociedad afuera y adentro de la iglesia que tienen heridas del alma. ¿Cuáles son estas heridas que hoy día, ¿cierto?, pueden aquejar a la iglesia? Son aquellas que nunca quisiste conversar. Son aquellas que te da temor o vergüenza contar. Son cosas que has guardado en tu interior. Son esas que tú te recuerdas a lo mejor en la memoria y todavía traen dolor. Esas heridas son heridas del alma. Vienen del abuso, del rechazo, del abandono, de la humillación, de la traición, de la injusticia. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido situaciones así? La traición de un amigo, la traición de una pareja, la traición de la iglesia, el abandono de la familia, un duelo no resuelto, un cáncer que no sanó. Situaciones que, a pesar de que nosotros funcionamos y caminamos en la vida, son cosas que todavía cuando las recordamos traen dolor al corazón. Por lo tanto, nosotros debemos comprender que el Señor tiene poder para sanar esas heridas. Amén, que el Señor tiene poder para restaurar tu vida, para restaurar aquello que con los años nunca se trató, que a lo mejor nunca se conversó, que nunca se logró dialogar con alguien.
pero yo creo profundamente que el Señor tiene el poder a través del Espíritu Santo para poder restaurar corazones, poder restaurar sueños, poder restaurar llamamientos. Porque los llamados que Dios te hizo aún de niño, hoy día nuevamente lo puede volver a hacer. No importa la edad que tú tengas, si eres un niño, un adolescente, ya eres un anciano o anciana, el Señor, la obra que hace en un niño, la puede volver a hacer hoy día en la iglesia. Pero el Señor está interesado. De un aplauso al Señor. El Señor está interesado en poder sanar nuestro corazón. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que Él lo puede hacer. Y lo mejor todavía, que Él lo quiere hacer. Porque Él podría, pero no querría. Él quiere y puede hacerlo. La pregunta es, ¿cómo sanará eso? ¿Cómo obra el Espíritu Santo? En primer lugar, reconocer nuestra condición humana. Reconocer nuestra condición. Miren, 53:1 dice: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Este capítulo de Isaías habla precisamente sobre el Mesías, ¿cierto? El gran canto de Isaías 53, donde profetiza en toda su profecía, valga la redundancia, acerca de un Mesías que vendrá. Este Mesías iba a ser la esperanza para la humanidad. Una profecía así de extraordinaria, ¿quién la podía comprender? Absolutamente nadie, ¿cierto? Aún los que estaban al lado del profeta, aquellos que estaban en el exilio, no podían comprender este mensaje. La idea contraria del orgullo humano, ¿cierto? Y la manera de pensar el mundo. Sin embargo, Dios trabaja a menudo en formas inesperadas. ¿Con cuántos Dios ha trabajado de maneras que usted nunca pensó que lo haría? ¿Cierto? Que usted vio un problema, vio una situación, todo negro, nublado, pasaron los años y usted dijo: Dios estaba trabajando conmigo, ¿cierto? No lo percibía. La fortaleza del Mesías prometido por Isaías se refuerza a través de la humanidad de este Mesías, ¿cierto? Que este Mesías iba a sufrir e iba a ser humillado. Imagínense lo que los discípulos esperaban de Mesías, ya lo hemos conversado muchas veces, ¿cierto? Un Mesías guerrillero que iba a derrocar al Imperio Romano, pero Isaías ya había profetizado muchos años antes que el Mesías iba a padecer, ¿cierto? Ahora, el ser humano es un ser complejo. Usted mira al lado y ve que es complejo, ¿o no? Mira a su izquierda o a su derecha, es complejo, dígale, ¿cierto? Es un ser complejo. Nosotros somos seres complejos. Muchas veces estamos bien, queremos ganar al mundo y vamos para allá y al otro día no me quiero levantar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también somos seres frágiles. Un día estamos bien, otro día no, ¿cierto? Un día estamos con vida, al otro día nos están sepultando. Así es de frágil el ser humano. Así es la fragilidad humana. Hay heridas, sin embargo, iglesia, que son propias, que cada uno de nosotros va a vivir. Erik Erikson, un psicólogo que planteó todo el tema del ciclo vital, del desarrollo, plantea que hay crisis que usted va a vivir que son propias de su etapa en la cual se encuentra. Los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay acá? Recién vi a los jóvenes llegar, allá atrás están, ¿cierto? En la adolescencia hay diferentes crisis. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué haré? ¿Con qué me identifico? Crisis de identidad, ¿cierto? Identidad sexual, crisis, diferentes crisis. ¿Con quién, cierto? ¿Con quién estaré? ¿Qué haré? ¿Para dónde voy? No, y rodo en círculos, ¿cierto? Son diferentes crisis que vivimos, pero que es propio de la edad. Los adultos viven crisis matrimoniales. No voy a hacer que levanten su mano, ¿ya? Crisis matrimoniales. Nacimiento de los hijos. Cuando nacen los hijos también hay crisis matrimonial. Y eso es propio de la edad, es propio de lo que nosotros vivimos, porque vienen a reestructurar todo el sistema familiar. En la vejez, no voy a hacer tampoco que levanten la mano, problemas de salud. Yo a veces me meto en las conversaciones de los hermanos y es como un cóctel de farmacia a veces
conversan. Pero es propio de la edad. Pero ¿saben cuál es otro problema que se vive? Es la soledad. Es mucha soledad. Pero se plantea que son crisis que son las que van a vivir. Pero hay otras crisis, hermanos, hay otras heridas que son no normativas, que son crisis que llegan de repente. Son esas noticias que aparecen que rompen el alma. Son crisis que no debieran suceder. Por ejemplo, accidentes graves, un divorcio, abuso físico y emocional, crisis económica, muerte inesperada de un ser querido, pérdida de relaciones importantes que usted tiene. Son crisis que a lo mejor uno nunca espera, la pérdida de un hijo. Y lamentablemente mucha gente que ha nacido en las iglesias y que han pasado los años ha quedado con crisis no normativas, no resueltas. Y cargan y arrastran eso. Pero ¿qué dice el sistema? Que nosotros debemos seguir funcionando. Que nosotros debemos seguir caminando por la vida, porque la vida, ¿cómo es? Tiene que continuar. Y pareciera que en medio de la crisis uno está completamente adolorido, completamente con el alma destrozada, y la gente sigue funcionando. ¿Cómo lo hace? Dice uno, ¿cierto? La gente sigue funcionando, el pan se sigue comprando, la gente tiene que ir a trabajar y pareciera que uno está encerrado en un mundo, ¿cierto? Donde no quiere salir. Esas son crisis y heridas en el alma que si el Señor no obra de manera inmediata, eso se puede transformar en un quiebre, incluso llegar a quitarse la vida. ¿Por qué? Porque somos frágiles. ¿Cuántos se reconocen frágiles? Estamos expuestos a todo eso, hermanos. Pero necesitamos a Jesucristo para poder sanar. Necesitamos el poder de Dios para poder sanar aquellas heridas que están todavía atesoradas en nuestro corazón. Cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, nos damos cuenta que la Biblia relata que somos seres frágiles. Miren, el Salmo 6:2 dice: ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. David no tenía problemas para reconocer su condición. Dice: Señor, soy débil. Necesito de ti, porque sin ti yo me muero. Necesito de ti, Señor, porque sin ti yo pierdo el rumbo. No sé para dónde voy, no sé para dónde dirigirme. Mire Pablo lo que dice entonces en Romanos 7, dice: entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Pablo, en la gran lucha con el pecado que tiene en Romanos capítulo 7, nos da cuenta que cuando entró el pecado al mundo, nuestra relación con Dios, ¿cierto?, se alejó. Y nos volvió seres frágiles, seres inestables. Pero para eso necesitamos reconocer nuestra condición. ¿Cuál es el peor problema que nosotros enfrentamos? Es que no reconocemos cuando estamos mal. No reconocemos que necesitamos ayuda. En consejerías pastorales se llega solamente cuando ya no hay absolutamente nada que hacer. Esa es la realidad que mucha gente, muchas mujeres, muchos hombres y muchos adolescentes viven el día de hoy. Pero no está sola, iglesia. Está el Señor. Hay un gran profeta que era Elías. ¿Se acuerdan del gran Elías? Que batalló con los profetas de Baal, ¿cierto? Se envalentonó y estuvo allí, pero dando la batalla. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría sentirnos como Elías, ¿cierto? Cuando derrotó a esos profetas. Pero Elías también tuvo una fragilidad. Miren, el 1 Reyes 19:3 dice: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. ¿Qué tuvo Elías? Miedo. ¿Qué diría el sistema religioso? Es un cobarde Elías. ¿Cómo tiene miedo si Jesús está con él? ¿A cuánta gente nos ha destruido la religión, hermanos? Dice: tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida,
porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Miren la crisis que tiene Elías. Quítame la vida, dice Elías. ¿Cuántos de nosotros hemos entrado en este diálogo con el Señor? Señor, es mejor, parece que yo parta. Parece, Señor, que es mejor hoy día no existir. Ya el problema no se soluciona, la crisis económica vino, la depresión ya no me deja vivir, así como Elías quiso quitarse la vida. ¿Cuál era la excusa? Porque no soy mejor que mis antepasados. O sea, yo no soy mejor que mi papá. No soy mejor que los que me precedieron. Nunca cumplí las expectativas de mis padres. Nunca logré cumplir las expectativas que ellos querían como hijos. Y cargamos con ese dolor. Como Elías, no soy mejor que este. No, si yo no sirvo para nada. No sé hablar en público, ¿cierto? Tengo la autoestima por el suelo. Las heridas que me hicieron mis abuelos, mi familia, mis amigos han generado que yo no haga nada por mí. ¿Cuántos Elías hoy día estamos en la congregación a lo mejor? Batallando en nuestra interna con Dios. Bueno, le tengo una mala noticia, nunca va a ganar esas batallas. Pero es importante reconocer nuestra condición humana. Dice Elías que tuvo miedo y huyó. ¿Y saben de qué huyó? De una mujer. El gran Elías, el gran portentoso Elías, le tuvo miedo a una mujer. Ana, ¿se acuerdan de Ana, la madre de Samuel? Vivió esterilidad. ¿Y qué pasaba? Penina se burlaba de ella. Se burlaba. Pero ella no se rindió. Pero tenemos hombres y mujeres que viven situaciones. Ruth enfrentó la viudez y la pobreza en tierra extranjera. Pablo perseguía a la iglesia y después lo perseguían a él. En Listra dice que quedó casi muerto. Hermanos, la condición humana nos debe llevar a un reconocimiento del problema. Cuando uno reconoce la condición, deja abajo el orgullo y reconoce que con las propias fuerzas no puede. Necesita al Señor, necesita que el Señor obre. Necesitamos que para que el Señor comience una obra de sanidad en nuestra vida, primero reconocer que dependemos completamente de Él. Hay situaciones que todavía a lo mejor generan dolor. Dios quiere sanar toda herida, hermanos, que llevas en tu interior. Pero primero, reconocer nuestra condición humana. Cuando uno conversa con alguien, ¿cierto? Le dice, ¿cómo estás? Bien. Y listo. ¿Y qué pasa si usted me pregunta, ¿estoy mal? Oh, el pastor está mal. ¿Cierto? Porque se nos ha enseñado a estar bien, pero no siempre estamos bien. Miren lo maravilloso. Segundo punto, Jesús se identifica con la humanidad. Miren qué hermoso esto. Versículo 3 de Isaías 53. ¿Cómo fue este Mesías? Dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores. ¿Cómo fue el Señor? Hombre, fue despreciado y rechazado. ¿Cuántos se han sentido así en la vida en algún momento? Despreciado y rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. O sea, lo grandioso de la profecía de Isaías es que este Mesías vendría en forma humana. Vendría en forma humana. Iba a ser un hombre común y corriente. Un hombre que iba a tener las mismas dolencias que usted y yo. Un hombre que vendría, ¿cierto? Y experimentaría situaciones similares a las de nosotros. Fue despreciado, fue rechazado. Dice que fue conocedor del dolor más grande, más profundo. Y nosotros, dice Isaías, que le dimos la espalda. Y no solamente eso, sino que experimentaría situaciones similares a nosotros. Por lo tanto, Jesús, al experimentar esto, se identifica con nosotros y la iglesia se identifica con Él. Amén. Si usted ha sido traicionado, Jesús fue traicionado. Usted ha tenido hambre, Jesús también tuvo hambre. Usted ha sufrido, Él sufrió. Usted ha estado cansado, la Biblia que Él dice que Él estuvo cansado del camino. Se fatigó cuando llegó donde la mujer samaritana que tenía
sed. O sea, Jesús se identifica con nosotros. Por lo tanto, Jesús, al ser humano, igual como usted y yo, fue joven también, fue adolescente, igual que los jóvenes de la iglesia, vivió las mismas situaciones que los jóvenes, jugaba con sus amigos, participaba en las fiestas judías, se identifica con nosotros. Por eso que el Señor comprende el dolor humano. A diferencia de los dioses del Olimpo, de los dioses griegos y romanos, que eran prácticamente inalcanzables, no, dice que el verbo de vida, dice Juan, este verbo habitó entre nosotros, estuvo allí en medio, comió igual que nosotros, bendito sea el Señor. O sea, la esperanza mesiánica estaba radicada en un Mesías sufriente, en un Mesías que vendría a compadecerse de nosotros, pero con dolores similares. Él jamás hubiera compadecido a lo mejor si no experimentaba lo que era ser humano. Miren, Hebreos 2:14 dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar al diablo. El poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. O sea, como los hijos, dice, participaban, la Reina Valera, por tanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de los mismos sufrimientos, porque de esa manera, de esa única manera, podía liberar a la iglesia de la muerte. Por lo tanto, Jesús, al ser humano, también nos libertó, nos quebrantó nuestro corazón y nos dio vida donde había muerte. Dice que Él fue a lo más profundo, le quitó el poder al diablo, quien tenía el poder de la muerte, y Jesucristo se entronó en nuestra vida. Amén. Por lo tanto, debemos comprender que Jesús te entiende, que Jesús te comprende. Si no hay que hablar con tanto tecnicismo, hermanos. Jesús entiende tu dolor. Jesús comprende lo que tú vives. Jesús comprende que hay días buenos y días malos. Jesús entiende que hay días que a lo mejor no quieres ir a trabajar. Jesús entiende a lo mejor que hay heridas que tuviste que no las quisiste conversar. Él quedó solo en el Getsemaní, quebrantado completamente, abandonado hasta la misma cruz. Sus amigos, aquellos que le dijeron estaré contigo hasta la muerte, lo abandonaron. Él experimentó muchas veces lo que nosotros vivimos como iglesia. Jesús lloró, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo debilidades. Dice la Escritura que Jesús fue tentado en todo. Y dice, pero en todo, en absolutamente todo fue tentado Jesús. Todas las tentaciones que usted experimenta día a día, las experimentó nuestro Señor. Tuvo heridas que también dañaron su corazón. Por eso que se identifica contigo. No mires al Señor allí como alguien que está completamente lejano. Dice Pablo en Efesios que Él nos ha hecho cercano a nosotros. Es cercano, no es un Dios lejano. Pero nosotros muchas veces predicamos un Dios inalcanzable. Cuando Jesús hoy día mismo está paseándose por esta iglesia, está siendo glorificado a través de la palabra. Bendito sea el Señor. Pero ¿cómo estamos? Hermanos, tú puedes tener un cargo a lo mejor en la iglesia. Yo como pastor puedo estar acá, pero también tener batallas emocionales. Pero fue precisamente esa humanidad que a Jesús lo faculta hoy día para comprender todas las heridas que usted puede tener. Que arrastramos en el corazón por años, hermanos, por años. ¿Por qué? Porque se nos enseñó que los hombres no lloran, que nos enseñó que no puedes estar mal. Y traumas que arrastramos desde pequeños o de adolescencia hasta ahora. Mire, dice el 53:4 dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados.
Miren qué hermoso esto. Sin embargo, fueron nuestras debilidades. ¿Qué cosa? Las que Él cargó. Él cargó tus debilidades en sus hombros. Él cargó tus fracasos en sus hombros. Él cargó por amor a nosotros todo lo que nosotros debíamos sufrir, lo sufrió Él. Llevó sobre sus lomos el peso que usted tenía. Por lo tanto, entréguele lo que tiene al Señor. No es una fórmula matemática. Es una fórmula que el Señor ya pagó el precio. Ya no hay que pagar ni un precio para ser sanado. Solamente hay que ir a Jesús, a los pies de Jesús, decirle: Señor, todo lo que tengo es tuyo, todos mis dolores, todos mis fracasos, todo lo que soy te lo entrego a ti. Y el Señor va a tomar eso y va a comenzar a obrar sanidad en medio de la iglesia. Va a comenzar a obrar sanidad, va a comenzar a ser restaurado su vida. Porque Él cargó nuestros dolores. Hebreos 4:15 dice: nuestro sumo sacerdote. ¿Qué cosa? Sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? ¿Qué hacía? Intercedía ante Dios por el pueblo. Nuestro sumo sacerdote, ¿cierto?, comprende nuestras debilidades. ¿De quién está hablando Hebreo? De Jesús. Comprende nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Ahí está la diferencia. Él nunca pecó. Así que, ¿qué? Así que a lo anterior, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos, ¿qué cosa? Su misericordia. Y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más le necesitemos. Miren qué hermoso lo que dice Hebreos. Porque este sumo sacerdote sufrió todo eso, está facultado para que nosotros nos acerquemos. ¿Cómo? Confiadamente, con confianza. Acérquese con confianza ante el trono de la gracia. ¿Porque recibirá condenación? No, dice, recibirá misericordia. Y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. ¿Cuánto han recibido de esa gracia? Cuando más lo han necesitado. ¿Cuánto han encarnado esta palabra? Yo he recibido gracia, Señor, cuando más lo necesitaba. Recibí de tu gracia. Por lo tanto, iglesia, Jesús conoce nuestras dolencias. Como niño, adolescente, como adulto, como anciano. Él conoce lo que vivimos. Él cargó la cruz. Él cargó en la cruz el sufrimiento de nosotros. Y puedes ir confiadamente al Señor cuando tú quieras hacerlo. No importa cómo hayas llegado, no importa cómo has venido, no importa la condición. Ve a Jesús y en Él habrá sanidad al dolor. Amén. Y en tercer lugar, sanidad a través de la obra expiatoria. Sanidad a través de la obra. Miren el 53:5. ¿Está en la pantalla? El 53:5. Dicen, ¿cómo dice? Pero Él, por nuestras y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros, ¿qué cosa? En paz. Fue azotado. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser sanados. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado, dice, por nuestros pecados. Y fue golpeado. ¿Para qué? Para que tuviéramos paz. Por lo tanto, cuando nosotros comprendemos la promesa mesiánica de Isaías, nosotros entendemos que esta promesa se centra en la figura de Jesucristo. ¿Cierto? Jesucristo es el cumplimiento de las profecías. Jesucristo es el cumplimiento de toda la profecía. Hoy día no hay palabra más segura que Jesucristo el Señor. No hay otra revelación, no hay absolutamente nada, sino que es la persona de Cristo. Por lo tanto, a Él oíd, dice el autor, a Él oíd. El sacrificio de Cristo, hermanos, fue para que tengamos paz. Tengamos paz. Ahora, ¿qué es la paz?
¿Qué es la paz? En el hebreo, ¿cómo es paz? Shalom. Shalom. ¿Lo puede repetir? Shalom. No es que nos vamos a empezar a saludar así ahora en la iglesia, ¿ya? Pero la palabra shalom, en su etimología más profunda, ¿saben lo que significa? Estar completo. La palabra paz, que hablan los hebreos, significa estar completo. La paz no es un sentimiento. La paz no es una emocionalidad que dura un día, al otro día no. La paz es algo permanente, es un estado permanente. Jesús, por lo tanto, vino para que usted esté completo, en completa paz. No es una emoción, no es un sentimiento, es un estado permanente. Iglesia, tú puedes vivir problemas, tener quizás cicatrices que todavía, cierto, no han sanado, pero Jesús ha venido para que la iglesia esté completa, para que la iglesia tenga paz, para que aunque venga el problema financiero, aunque vengan los duelos, aunque venga enfermedad, aunque venga un diagnóstico terrible, nada puede robar la paz de la iglesia, porque Jesús pagó un precio muy alto para que usted tenga paz. Amén. Él pagó, Él fue golpeado. De un aplauso al Señor. Él fue golpeado. Dice que fue molido por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos paz. Paz. Pero si hay cosas que todavía están allí, déjame decirle que la paz viene de parte del Señor. Dice que la paz que Él da no es como el mundo la da. Es una paz profunda. Es una paz que es un estado permanente. A lo mejor yo puedo estar enojado un día, pero eso no quita mi paz. Mi paz. Una cosa son las emociones, estar triste, contento, ¿cierto? Pero la paz es un estado. Y cuando usted está en Cristo, esa paz va a gobernar su casa, su familia. Dice el 53, fue azotado para que pudiésemos ser sanados. Sanados. Ahora, ¿qué es sanar? Dice el vocablo hebreo, es Rafa, como mi chiquitito. Rafa, que significa arreglado. Arreglado. Dice, por lo tanto, si nosotros enlazamos lo que hizo nuestro Señor, Él vino, fue azotado en la cruz, fue molido en la cruz, fue golpeado, ¿cierto?, en ese juicio injusto, pero para que nosotros estemos completos y para que seamos arreglados por el Señor. Él quiere que tú vivas en paz, en paz. Esas heridas que todavía están allí, que no han sanado, entrégaselas a Jesús, porque Él fue molido para que tú estés completo. Bendito sea el Señor. Dice Pablo, ¿cierto? Y tenemos paz para con Dios. Había una enemistad también del mundo con Dios. Cuando entró el pecado a través de Adán y Eva, ¿cierto? Entró la enemistad, dice Pablo. Pero también por un hombre que es Jesús también entró la paz a la humanidad. Esa paz, esa reconciliación, ¿cierto? Que dice que el Padre estaba reconciliando con Cristo, ¿cierto? A la humanidad con Él mismo, es para que la iglesia tenga paz. Miren Isaías 61, ya para ir terminando. Dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos sean liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Esa profecía de Isaías 61, ¿dónde se cumple? En Cristo el Señor. Lo que dice Isaías, dice Jesús, es hoy, yo soy. Él es la paz. La obra expiatoria de Cristo sana todas las heridas del corazón. La obra de Jesucristo te da la autoridad, iglesia, para perdonar y pedir perdón. Eso te va a dar paz. Hay cosas que arrastramos por años, la falta de perdón, el no perdonar y el no ser perdonado. Pero el Señor ha dado autoridad y el poder para hacerlo. La obra de Cristo perdona incluso lo que tú no puedes perdonarte. A veces somos muy duros con nosotros mismos, cuando Él ya te perdonó.
y tú le das vuelta y vuelta y vuelta al asunto. No, lo que tú no puedes perdonarte, Él ya lo perdonó si vas a Él. Y para terminar, ¿qué tal si nos ponemos en pie un segundito? El Señor puede sanar las heridas del alma. Corría el año 2020 más o menos, el año 2020 en pandemia, cuando yo entré también en una profunda depresión. Yo se lo hablo porque esto yo lo he vivido, donde ya no quería vivir, pero tenía que funcionar. Pensaba yo, imagínense, que la iglesia no iba a funcionar sin mí. Y pensaba yo eso, imagínense lo terco que uno es a veces. Pero una profunda depresión, donde solamente quería morir. Y pasaban los días, y los días, no sé si han experimentado algo así, se hacen eternos, ¿cierto? Eternos, como que no termina nunca el día y lo único que quiere es despertar para ir a acostarse, nada más. Pero hay que funcionar, hay que trabajar, hay que atender al niño, hay que hacer cosas. Sin embargo, un día, en una oración tan simple, hermanos, ni siquiera en un culto, porque a veces somos templocéntricos nosotros, ¿cierto? Ni siquiera en un culto, en una simple oración, el Señor me dijo: yo te amo. Nada más, dijo. Y yo salí de allí, de ese estado de depresión. No eran grandes problemas los que yo tenía. No tenía problemas grandes en el matrimonio. Mi hijo acababa de nacer. No entendía de dónde venía. Pero sin embargo las tinieblas atacaron el corazón, atacaron. Tú no vales nada, no vales nada, no vales nada. Pero entendí que la obra expiatoria de Cristo, entendí que Jesús cargó en sus hombros mi depresión, cargó en sus hombros mis enfermedades del alma y se las entregué a Él y fui libre. Fui libre de aquella depresión y el Señor sanó mi herida del corazón y aprendí a perdonar, aprendí a pedir perdón y aprendí que si yo hoy día tengo un propósito en mi vida es porque Él le plació llamarme a su reino y a su rebaño. Dice la palabra que Él es el buen pastor. Él deja todas las ovejas para ir por ti. No menosprecies eso, porque Él deja todo para ir por ti. ¿Qué tal si le comienzas a entregar al Señor? Comienza a orar.